¿Qué tal, Elizabeth? ¿Cómo estás? Procedemos ahí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse. Es un gusto recibirlo nuevamente. Vamos a participar en la tarde de hoy recibiendo a un patriota también, como todos enamorados de nuestro territorio, de nuestra nación, conociendo también amplia variedad desde donde nos se están conectando. Un saludo para todos los que van entrando. Pedirles ahí, por favor, se puedan silenciar, así escuchamos con atención a don Eric Torrado, que gentilmente nos va a acompañar en la tarde de hoy. Serán un encuentro realmente importantísimo y vale la pena poder escuchar con atención. Como es costumbre, siempre tenemos unos minutos a cargo del invitado, expositor, del orador en este caso, y después quedando al final las preguntas, consultas, comentarios que el público quiera hacer. Así que bienvenidos a todos los que se van conectando. Siempre estas conferencias, charlas y cursos quedan grabados en nuestro canal del Centro de Estudios Malvinas Argentinas ahí en YouTube, de manera que puedan verlo, compartirlo, darle me gusta, bienvenido sea, para que otros argentinos también vayan conociendo la propuesta. Y muy bien, saludamos en especial, vamos a hacer la presentación de quien nos acompaña hoy. Vamos a poner esto por acá, destacando para todos, y voy a dar lectura de una breve presentación. Quien nos acompaña hoy es Eric Torrado, es director del portal Malvinas en la Mira y la revista Defensur. Muchos de ustedes deben ser seguidores ya de estos dos medios, Malvinas en la Mira en Facebook y la revista digital Defensur. Malvinas en la Mira nació como una comunidad en redes sociales con el objetivo de generar conciencia sobre nuestros valores e intereses estratégicos nacionales. Inicialmente el espacio promovió una serie de viajes de escuelas secundarias del interior hacia Tierra del Fuego, ¿sí? Para estudiar la causa Malvina en la provincia de Malvina y la Antártida. Posteriormente, el espacio se consolidó por medio de notas y entrevistas periodísticas como un medio periodístico de relevancia y de redes dedicado al tratamiento de todo el espectro de cuestiones que hacen al interés estratégico de todos los argentinos. Malvinas en la Mira lo pueden encontrar y seguir y conocer en detalle en Facebook, de origen a Defensur, primer proyecto editorial de su tipo generado íntegramente en Tierra del Fuego, Antártida, Isla Atlántico Sur, destinados a abordar la defensa nacional y la causa Malvinas en conjunto, y materializado en una revista digital de tirada mensual, ¿sí? Hoy el medio ha logrado una imagen y entidad propia, tanto Defensur como el portal Malvinas en la Mira, en redes sociales y de alcance nacional. Más de 100.000 seguidores en su plataforma, más de 4 millones de visualizaciones por mes. Es tremendo este número, ¿sí? Más de 4 millones de visualizaciones por mes. Así que es importantísimo poder conocer, seguir a Malvinas en la Mira y obviamente estar al tanto de todas las publicaciones digitales de Defensur, ¿sí? Contribuyen ambos dos medios a la difusión de los medios sociales de la labor de Malvinas en la Mira y Defensur, ¿sí? Con todo lo que tiene que ver a la soberanía, a la estrategia de toda la región. En este caso conversaremos con Eric el rol de las redes sociales y el mundo digital en nuestra identidad antártica, ¿sí? Así que nuevamente, muchísimas gracias, Eric, por ser tan gentil, acompañarnos, haber dado el ok para recibirnos y poder conocer en detalle toda tu trayectoria periodística en estas dos plataformas que fueron engendradas por tu persona y que llevan ya amplia repercusión y, como vemos, millones y miles de visualizaciones de todos los contenidos que allí se ofrecen. Así que nuevamente, Eric, muchísimas gracias por acompañarnos en esta breve propuesta que tiene como objetivo conocer y profundizar para aquellos que ya algo entienden sobre la cuestión estratégica de la Antártida Argentina. Así que un abrazo grande, bienvenido a todos y en especial a Eric por recibirnos, y lo dejo a tu cargo, Eric. Bienvenido nuevamente, muchas gracias.
Ricardo, bueno, buenas tardes nuevamente. El agradecido y honrado por esta oportunidad, por esta invitación, soy yo y el equipo, por supuesto, tanto de lo que es Malvinas en la Mira, nuestro portal digital en redes sociales, como lo que es la revista digital de Fensur. Saludarte también, saludarte a vos y, por supuesto, a todos los amigos que veo allí conectados y saludar el valioso aporte que siempre decimos que siembran este tipo de encuentros. Por eso digo, me parece elemental la propuesta del Centro de Estudios Malvinas, la iniciativa que has hecho extensiva para todos quienes nos acompañan, y me parece igualmente elemental, por eso la temática que deseábamos abordar y que gentilmente me has permitido poder iniciar aquí en esta ponencia del día de hoy, hablar del rol que desempeñan las redes sociales en nuestra identidad como argentinos, pero también en lo que es nuestra conciencia antártica, ¿no? Uno a veces se pregunta, bueno, ¿qué vínculo puede haber entre una forma de comunicar a través de las redes sociales, algo que inicialmente nació como una cuestión más bien de los jóvenes? Ahora, a continuación, en instantes les voy a mostrar algunas placas que he preparado, si es que mi computadora y la tecnología me lo permiten. Pero bueno, naturalmente las redes sociales, y me parece que es importante hacer un raconto inicial de dónde nos encontramos en el estadio, en las etapas de esta nueva forma de comunicar que nació a comienzos de este siglo, precisamente. Y es necesario para eso, yo creo que hay cuatro etapas que a grandes rasgos se distinguen dentro de lo que son las redes sociales y que en sus últimas etapas vamos a poder encontrar cómo se vinculan y cómo se articulan con no solo nuevas formas de comunicar, que eso era en todo caso lo novedoso de las redes sociales hace algunos años, sino también en la forma en la que se interfieren en las estructuras del poder, que creo yo que ese es uno de los grandes desafíos para todos nosotros como argentinos. Recoger, por un lado, la responsabilidad de entendernos como parte integral, básica de lo que es el sistema de defensa nacional de la República Argentina, y entendernos también dentro de ese rol constitucional en el artículo 21 de la Constitución, que llama a los ciudadanos a armarse en defensa de la patria, de ese artículo 6 y artículo 9 de la Ley de Defensa Nacional, donde se mencionan nuestros derechos y también obligaciones en el marco de la defensa nacional y que somos parte, ¿no? Cuando uno habla a veces del sistema de defensa nacional, y esto ahora lo vamos a vincular con algunos mitos o algunas formas de comunicar que trascienden en las redes sociales, difícilmente los argentinos nos entendemos, los ciudadanos de a pie, para decirlo de una manera sencilla y con simpleza, como parte de ese sistema de defensa nacional. El argentino de a pie, el argentino común, me refiero a la persona que tal vez escucha por primera vez una ponencia de este tipo, a la persona que tal vez comienza a hablar porque vio un video y le llamó la atención esta cuestión de los intereses estratégicos, de la geopolítica, de la Argentina bicontinental. Y ese argentino de a poco se empieza a interiorizar porque tal vez en su esencia primaria no alcanza a comprender todavía cuánto de la defensa nacional y de su conciencia e identidad nacional están en definitiva compenetrados dentro de la misma estructura política, conforme a las atribuciones que le da la ley. Y acá es donde volvemos a las redes sociales. Cuando nacen las redes sociales, y me gustaría señalar como una primera instancia, si se quiere, fundacional, dentro de lo que fue esta forma de comunicar, podríamos señalar como un hito particular el año 2004, cuando nace Facebook, eh, y posteriormente seguida por otras redes de la misma naturaleza. En el año 2006 nace lo que sería Twitter, actualmente X. En el año 2009 nace lo que sería Instagram, que finalmente después en el 2012 es cooptado, absorbido, comprado por $1.000 millones por Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, de Facebook. Y finalmente una transacción que también es un hito y ahora lo vamos a ver en breve, que es la compra de Elon Musk de lo que era esa Twitter que nació en su momento en el año 2006 y que hoy en día ya tiene que ver más con las dinámicas de poder y esa construcción paralela y artificial que inclusive comienzan a tejer los medios de comunicación y las redes sociales. Decíamos que cuando nace Facebook en el año 2004, los argentinos que empezábamos a interiorizarnos con este tipo de herramientas nuevas, entendíamos a las redes sociales como una forma de contactabilidad. Era una forma de contacto
persona a persona a través del mundo digital y especialmente dedicado a, bueno, parientes lejanos que se habían mudado, tal vez personas o conocidos de la primaria, y todos recordaremos a aquellos que quizás empezamos en el año 2004, 2005, 2006 a indagar un poco en ese mundo digital. ¿Qué tipo de cosas buscábamos? Bueno, buscábamos contactar con otro ser humano. Un ser humano que tal vez por una cuestión laboral o de la vida misma se mudó, se fue a otro continente o a otra provincia, y entonces ese tipo de contacto a través de las redes sociales estableció una primera forma original donde el objetivo primario era generar una dinámica necesaria para poder vincularme con alguien conocido o con nuevas personas, también una ventana hacia nuevas formas de interacción humana a través del mundo digital, ¿verdad? Eh, entonces digo, me parece que es importante destacar ese primer origen, seguido después, como decíamos, 2 años después por lo que sería Twitter, en el año 2006, posteriormente en el año 2009 en lo que sería Instagram, y a partir de allí encontramos una tipificación de esas primeras redes sociales, Facebook como esa colección, ese álbum de rostros, tal como lo dice su nombre, Instagram como una red social más especialmente vinculada al dominio preponderante de la imagen, de la fotografía, y después las que vendrán, que vamos a hacer un raconto ahora en lo inmediato. Pero quisiera compartirles, si me lo permiten, y les repito, por favor, ténganme paciencia. En tal caso, Ricardo, te voy a pedir si me puedes confirmar cuando haya compartido pantalla. No sé si están viendo allí lo que yo estoy compartiendo. Sí, se ve el escritorio de tu Perfecto, perfecto. Ahí quiero compartirle lo que serían las fases preliminares de las formas de desarrollo de las redes sociales para que logremos entender después cómo se articula este desarrollo inicial con el rol que actualmente terminan llevando adelante las redes sociales y que es un rol totalmente distinto a lo que eran originalmente, cuando lo que se buscaba a través de una red social era contactarse con un primo, contactarse con un pariente lejano. Hoy en día esas mismas redes sociales son de alguna manera herramientas, directas o indirectas, al servicio de distintos tipos de intereses, los nuestros incluidos, por supuesto, que explotamos este tipo de mecanismos y herramientas, pero que ya se han articulado en pos de dinámicas de poder a nivel global. Ahí estoy intentando abrir esta primera placa. En esto que va a ser la primera de esas 4 fases que les estaba comentando, allí está la placa. Vamos a ver si podemos expandirla. Bien, ahí estimo que ya pueden verla, a la placa que está a Eric, pantalla. no, se ve todavía el escritorio. Si querés la sacás y la volvés a compartir, seguro que lo toma. A ver, vamos a probar nuevamente entonces. Bien. Bueno, ahí vamos con el segundo intento, a ver si ya me permite compartirla. ¿Se ve ahí? Todavía el escritorio. Está el escritorio todavía. Bueno. Bueno, vamos a probar después entonces y mientras tanto voy a ir comentándoles en definitiva. Tal vez hay un poco de delay, así que les voy comentando en definitiva de qué se tratan estas fases. La primera fase, como decíamos, las redes sociales son un elemento de conexión personal. Esta manera de buscar parientes, personas lejanas, alejados por el tiempo, alejados por la distancia. Pero después hay una segunda fase donde esas mismas redes sociales que habían nacido con una dinámica para la interacción humana, termina por devenir en medios de comunicación. No tal vez en el modo de los medios de comunicación tradicionales, y acá está quizás el desafío más grande, el logro más grande de las redes sociales, y es que en esta etapa que se da entre los años 2010, 2012, inicia en los años 2010, y la podemos prolongar hasta entrado los años 2020.
En esa etapa las redes sociales comienzan a transformarse en medios de comunicación y ustedes se van a dar cuenta porque son los años en los que periódicos como La Nación, como Clarín, como Infobae, el periódico en papel que uno buscaba en definitiva o en Rosario, por ejemplo, cuando yo vivía, el diario La Capital, todos los domingos en Rosario, y empezamos a encontrar que además de establecer sus páginas web que ya estaban en funcionamiento, comienzan a migrar parte de esa información hacia la inmediatez de lo que eran las redes sociales. Y así es que encontramos esos mismos diarios, La Nación, Clarín y demás, que más allá de lo que puedan ustedes encontrar en las versiones impresas, empezaban a desarrollar un gusto, tal vez, si se quiere, por estos instrumentos de comunicación inmediata, noticias cortas, noticias que fueran impactantes a la visual, noticias que salieran de lo común o que tuviesen cierto rango o estrato hilarante. La noticia pierde un poco de sustento porque lo que se empieza a ponderar es el peso, la imagen, lo llamativo, porque en definitiva no nos olvidemos que estamos hablando de redes sociales que tienen un algoritmo. En ese algoritmo de programación, tanto de Facebook, de Instagram, TikTok, Twitter, etcétera, la madre de todas las cosas es un algoritmo de programación que en definitiva, conforme a la interacción que despierta en el público que va compartiendo información, le da mayor circulación o en todo caso restringe circulación. Y acá es donde quiero hacer el primer paréntesis con respecto, por ejemplo, a las páginas o a los sitios que trabajan mucho y realmente en la Argentina generan mucho conocimiento en lo que es materia antártica, materia de soberanía, en esto que tratamos permanentemente de instalar, que es la importancia del mapa bicontinental, como acá en Ushuaia, de hecho, ¿no? Que es una razón de ser, si se quiere, de la conciencia fueguina, que todos los argentinos pudiesen comprender al mirar ese mapa, que somos un país bicontinental, que necesitamos forzosamente gozar de la soberanía efectiva sobre los espacios usurpados del Atlántico Sur para poder proyectar hacia la Antártida. Pero acá ocurre un primer desfasaje entre lo que buscan y cómo funcionan las redes sociales y lo que nos ocurre a nosotros y a muchas entidades, usinas de pensamiento, grupos de trabajo, que abordan la temática de soberanía de Malvinas y de la Antártida pero prescinden necesariamente de la estética, de la visual y de la mecánica que exigen las redes sociales para poder, no digamos viralizar el contenido, pero sí que circule de una manera lo suficientemente trascendental como para que genere el impacto que esperamos. Y ustedes mismos habrán encontrado, yo lo he vivido a lo largo de los 10 años que llevamos trabajando en lo que son redes sociales y luego en las publicaciones a través de revista Defensur, em, hemos vivido momentos donde uno se esfuerza realmente y tal vez generas una hermosa placa con los mapas, con las porciones, con las superficies, con los kilómetros cuadrados usurpados, con letras, con enlaces. Y tal vez en una página, se los puedo decir en el caso de Malvinas en la Mira, subíamos en algún momento una publicación con el mapa bicontinental y las referencias de las porciones usurpadas por el Reino Unido, y frente a una comunidad de 50.000, 70.000, 100.000 personas después, obtenías una interacción pobre de tal vez dos me gustas, tres comentarios y un alcance restringido a 500, 600 personas. Claro, cuando uno luego comienza a hacer una especie de análisis de esta mecánica que tiene que ver con la... Allí estamos viendo el portal, gracias Ricardo por compartirlo. Cuando uno comienza a hacer un análisis más en profundidad, te das cuenta que ese programa algorítmico, que esa secuencia algorítmica que está en las redes sociales, le va a dar curso en realidad a aquello que sea gráficamente o visualmente atractivo ante el primer vistazo. Y ese es el desafío. ¿Cómo logramos que todo el contenido que muchas usinas de pensamiento, repito, entre ellas por supuesto el Centro de Estudios Malvinas, más allá del trabajo que hacemos desde Malvinas en la Mira, un montón de institutos que trabajan para generar conciencia antártica, para despertar el interés de los argentinos y entender el valor de las cosas, principalmente respecto de la cuestión antártica, ¿por qué mucho de este trabajo, y a veces nos frustra, ¿por qué mucho de ese trabajo que se genera en este tipo de usinas de pensamiento y de conocimiento no encuentra el asidero masivo necesario que pretendemos o que buscamos? Y acá se abre la primera instancia de debate. Y este es un debate histórico, milenario, diría, ¿no? Entre tener un buen contenido
y no tener el instrumento que permita articular la llegada de ese contenido a los argentinos, o tener tal vez, como ocurre en muchos otros casos, que eso a veces frustra también a quienes trabajan en esta temática, porque a veces vemos personas que tienen un contenido, hablando de la estética, hablando del contenido científico, hablando de la esencia, del sustrato elemental del argumento de soberanía, por ejemplo, y hay algunos sitios que tienen un contenido muy pobre y sin embargo llegan con una masividad pasmosa a cientos de miles de personas. Entonces, ¿qué es lo que falla en el medio? ¿Cuál es el mecanismo que se articula para que el conocimiento que se genera pueda llegar de una manera eficaz y eficiente al mismo tiempo a los argentinos que tiene que llegar para que el mensaje logre el impacto que nosotros deseamos? Lamentablemente yo no estoy pudiendo proyectar en este caso, pero sí les puedo mencionar y agradezco lo que Ricardo está mostrando en este caso, que es la tarea que llevamos adelante así en Malvinas en la Mira. Em, Puedo señalar un ejemplo básico que tiene que ver con la tradicional comparación que podemos hacer entre cómo el Reino Unido, por ejemplo, maneja las redes sociales y la comunicación institucional y oficial a través de una estética propia de las redes sociales y cómo las instituciones argentinas que persiguen el mismo objetivo, se desempeñan en los mismos ámbitos, no logran todavía consolidar ese poder de llegada. Bueno, si ustedes analizan, yo después les sugiero, repito, lamento no poder proyectarlo, pero porque tiene unas placas muy interesantes para compartir. Si ustedes visitan en Twitter o Facebook, por ejemplo, el sitio oficial del British Antarctic Survey, que es esta institución de prospección polar que tiene el Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, van a poder encontrar que cuenta en Facebook, por ejemplo, con más de 49.000 seguidores y que cuenta en el caso de Twitter con 53.000, 57.000 seguidores. O sea, estamos hablando de una institución que es elemental para la defensa de los intereses británicos en la Antártida y que genera los mecanismos suficientes para lograr una comunicación eficaz y eficiente en las redes sociales. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo hacen? Repito, estamos hablando del British Antarctic Survey, que muchos conocerán y que es la institución madre, la institución por excelencia, ahí está, ahí lo tenemos en imagen, que permite la difusión de todo lo que es el contenido científico del Reino Unido a través de sus instrumentos de exploración. Así vemos también, por ejemplo, uno de los buques que utiliza el Reino Unido como parte del British Antarctic Survey, que es el RRS Sir David Attenborough, que es un buque polar con una capacidad de investigación en el fondo de los lechos oceánicos, que de hecho es un buque polémico porque ha circulado recientemente por aguas territoriales, aguas bajo jurisdicción argentina, con la bandera ilegal de las Islas Falklands, que es textual la denominación con la que figura la nomenclatura de bandera del buque. Cuando uno compara los mecanismos que desarrolla el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para comunicar su interés en el Atlántico Sur y en la Antártida, nos encontramos con lo mismo que estamos viendo, páginas web, tiene de hecho también un sitio en Facebook, que es el que les comentaba con muchos seguidores, tiene todo un esqueleto institucional de personas que trabajan de manera permanente en el sostén de este tipo de sitios que estamos observando. Tienen su contraparte en Twitter. Si ustedes quieren para un análisis, ahí lo vemos, fíjense debajo, perfectamente como está señalando Ricardo, el sitio en X, el sitio en Facebook, sitio en Instagram, sitio también en YouTube. Fíjense ustedes que cuando vemos la manera en la que el Reino Unido, que es el histórico agresor de la República Argentina. No porque lo denominemos así por cuestiones evidentes, sino además porque es lo que se desprende de la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional, a contramano de cómo trabajamos en general los argentinos la cuestión antártica. El Reino Unido viene desde hace mucho tiempo desarrollando todos estos mecanismos, así los vemos, por ejemplo, 51.500 seguidores, lo que ustedes pueden ver en la red social Twitter, ex sería, ex Twitter, una fuerte presencia que se sustenta compartiendo prácticamente en vivo, y acá vemos en el caso de Facebook 45.000 seguidores. Fíjense ustedes la estructura, esto quiero señalar, la estructura de lo que sería
el instituto, permítanme la digresión, el instituto evangelístico por excelencia, o evangelista, que es el que se encarga de difundir los intereses británicos, protegerlos, por supuesto, ¿no? Bajo este manto tradicional de investigación oceanográfica, de investigación científica. No olvidemos que, por supuesto, la labor que lleva adelante el British Antarctic Survey no solamente abarca las Islas Malvinas, sino toda esta labor de exploración con la base rotera británica hacia la Antártida, y dentro, en buena medida, de la porción antártica que el Reino Unido reclama, es decir, la porción antártica argentina. Si nosotros en contraparte de esto, para que se entienda a dónde queremos ir, mostramos, por ejemplo, los sitios, yo tomé nota de sitios argentinos, y no en animosidad de hacer un juicio de valor sobre el tipo de trabajo que se lleva adelante, porque es absolutamente valioso. Pero si, por ejemplo, ustedes van a lo que es la Dirección Nacional del Antártico, que en Twitter figura literalmente Dirección Nacional del Antártico, 3.200 seguidores, un trabajo tal vez un poco más ralentizado. Si buscan la Dirección Nacional del Antártico, también lo pueden encontrar en su portal en Facebook, también con mucho menos sustento en cantidad de seguidores, 2.100 seguidores, el Instituto Antártico en Facebook. Ahora, ustedes me dirán, bueno, la cantidad de seguidores de una página no da la pauta ni es la medida de los derechos, ni es la medida de los esfuerzos, ni es la medida de los recursos que se asignan. Allí vemos uno de los que hacen muy bien los deberes, que es el Comando Conjunto Antártico. Fíjense ustedes en el número de seguidores, volvemos a lo mismo, ¿no? Me van a tal vez pensar a primera vista que es una manera reduccionista, pero el Comando Conjunto Antártico, que hace muy bien los deberes en cuanto a lo que es difusión en redes sociales, cuenta con 19.000 seguidores en un país que es bicontinental, que tiene, como aquí en Tierra del Fuego, una provincia usurpada militarmente, que requeriría en todo caso de un mayor interés de parte de una nación de 47 millones de habitantes. Entonces, así como a mí me gusta extrapolar mucho con las situaciones de la defensa, así como, por ejemplo, en la defensa nacional, el esfuerzo que un país dedica a su sistema de defensa nacional se mide en base al presupuesto, al porcentaje del PBI que esa nación asigna. Bueno, de la misma forma, en las redes sociales, los seguidores y las interacciones tienen en buena medida que ver con la medida, valga la redundancia, en que este pueblo argentino se interesa por este tipo de cuestiones. Y también es la medida de la forma en que nosotros encontramos los medios para articular nuestro contenido, que es de interés para la soberanía, que es de interés estratégico, con aquellos elementos que nos van a permitir llegar de manera eficiente y eficaz al público argentino. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando uno experimenta con esa elasticidad que nos permiten las redes sociales y publicamos cuestiones que tienen que ver con los derechos soberanos de la Argentina por su presencia ininterrumpida en el sector antártico, por nuestro reclamo permanente de soberanía, nos ha llamado profundamente la atención y ha sido uno de los desafíos que motivó a que desde Defensur y Malvinas en la Mira generemos nuevas formas de participación de la gente o nuevas formas de llegar de contenido. Nos llama poderosamente la atención que ese ciudadano común, repito, entendamos ciudadano común no como categorías de desmerecimiento, sino como ciudadano que no está habitualmente vinculado al núcleo duro académico, que está vinculado a las cuestiones estratégicas del país, tal vez ese ciudadano de a pie que no conoce en profundidad la historia de nuestras reclamaciones de soberanía, conoce que hay una guerra, que hay una usurpación, que hay un conflicto permanente y muy por arriba, ve un mapa bicontinental que del todo a veces no se alcanza a entender. A nosotros nos ha sorprendido, en gran manera, la serie de mitos que se establecen en las redes sociales y que tienen que ver precisamente con los derechos de la República Argentina sobre la Antártida, con las condiciones del Tratado Antártico. Eh, y acá no voy a dar una exposición de tipo académica tradicional sobre la materia, porque no soy una eminencia en ese sentido. Para eso seguramente habrá quienes me precedieron en el uso de la palabra y quienes lo seguirán haciendo en las distintas exposiciones, ¿no? Pero desde lo que es el análisis en las redes sociales,
hay un ABC que ocurre permanentemente cuando se habla o se publica sobre la Antártida y es, por ejemplo, este famoso mito que el Tratado Antártico se vence en el 2048 y que recién cuando llegue ese momento, esa meta en el tiempo, nos vamos a encontrar con situaciones realmente complejas para la reclamación de soberanía que, si se quiere, se han puesto en pausa, como lo dice el artículo 4 del Tratado Antártico, sin menoscabo de las reclamaciones de soberanía a partir del Tratado del año 59. Y la gente lo repite. El ABC en las redes sociales, cuando se comparte contenido, se genera contenido en materia antártica, es en el 2048 se vence el tratado y a partir de allí tenemos que ver qué hacer. Con lo cual, en un análisis primario, nos encontramos con que la primera barrera para accionar a partir de ese mito ocurrirá de acá a 25, 23, 30 años. Porque el argentino en general no está comprendiendo que en realidad no solo que no se vence en el 2048, porque no hay vencimiento en sí, es una revisión de condiciones que tienen que ver con el protocolo ambiental, la exploración de recursos y demás, sino que en cualquier momento, con el acuerdo de las partes, se puede revisar el Tratado Antártico, que, lo cual significa, a grandes rasgos, que en cualquier momento puede cambiar la realidad de este esqueleto que establece cómo funcionan o cómo se articulan los esfuerzos en materia antártica en esta porción del planeta Tierra. Entonces, así afloran los mitos. Es muy difícil, por ejemplo, también que nos encontremos con jóvenes que en el uso de las redes sociales, y también personas mayores, no vamos a hacer acá categorías necesariamente excluyentes de uno u otro tipo de franja etaria. Es extraño encontrar jóvenes que hablen de la disposición transitoria primera y que puedan, a grandes rasgos, definir de una manera clara y sencilla por qué hay un conflicto que es permanente, por qué en este mapa que estamos viendo, la recuperación, conforme lo que dice la disposición transitoria primera, de esos territorios que son un objetivo permanente e irrenunciable conforme a la Constitución Nacional, son la condición sine qua non para poder proyectar sobre el sector antártico. Digo, ese tipo de conciencia, ese tipo de conceptos, que muchos profesionales en la materia lo pueden elaborar y conceptualizar mucho mejor que yo, no se vuelca en las redes sociales de manera efectiva, sino que por el contrario da la sensación que hay un cierto manto de ignorancia o de desconocimiento que es oportunamente aprovechado por quienes sí llevan adelante un uso y explotación eficiente y eficaz de las redes sociales. Y acá les quiero poner otro ejemplo que estaba en otra de las placas que quería mostrarles, y es, mostramos cómo nos manejamos los argentinos como deuda y que tenemos como desafío, creo que este es el objetivo principal de esta conversación, lograr entender que el desafío de aquí a lo inmediato, no al 2048 o al 2040, el desafío de aquí a lo inmediato en materia de soberanía y en materia antártica para la República Argentina es que logremos concientizar al pueblo de la nación de que es parte del sistema de defensa nacional, de que la situación en la Antártida puede cambiar en cualquier momento y de que tenemos un actor que, conforme a lo que dice nuestra propia Constitución Nacional, es un agresor de la República Argentina, que es el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que a contramano de un pueblo que tal vez todavía no logra hacer la conjunción perfecta entre las usinas de conocimiento o de pensamiento. Ahí voy a leer un mensaje que nos han dejado. Eh, Nos falta todavía encontrar, creo yo que esa es la principal deuda, que sí lo han logrado resolver con éxito los británicos, por ejemplo, una manera que articule lo que producen las grandes usinas del pensamiento o los grandes núcleos duros académicos argentinos en materia antártica con una comunicación que sea eficaz y que sea eficiente al momento de llegar a las redes sociales. Eso los británicos lo tienen perfectamente afilado, lo tienen perfectamente ejercitado. Les pongo un ejemplo clásico. Regularmente el Reino Unido organiza una serie de concursos para que ciudadanos paraguayos, argentinos, uruguayos y chilenos puedan viajar a las Islas Malvinas. El concurso se llama ¿Por qué debería conocer a mis vecinos de las Islas Falkland? ¿No? No tiene un paréntesis abajo que dice Islas Malvinas o como el mapa que tengo detrás de mí, administrado por Reino Unido, reclamado por la Argentina. No. El concurso se llama
por qué debería conocer a nuestros vecinos de las Islas Falkland. Fíjense ustedes, a prima facie ya uno detecta una categorización que conforme a ese concurso que organiza el Reino Unido a través de la Embajada Británica en la Argentina, en Uruguay, Paraguay y Chile, ya se establece una categoría que no se pone en discusión. Y es que las Islas Falklands, que son las Islas Malvinas, eh, se establecen o se categorizan en función de una vecindad. En las condiciones que yo también tenía previstas en una placa para mostrarles, en las condiciones que el Reino Unido establece en ese concurso, ¿saben qué figuraba como elemento fundamental eh, e imprescindible para que los jóvenes universitarios pudiesen participar? Bueno, que tuviesen una muy activa presencia en redes sociales. Si ustedes después en algún momento se toman el trabajo de visitar, por ejemplo, otra cosa que es curiosa, muy interesante, la Cámara Británica de Comercio, la BritCham, tiene, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la Cámara Británica de Comercio con las redes sociales? Bueno, tiene, para novedad de todos, su propio canal de YouTube, además de sus redes sociales tradicionales. Tienen su canal de YouTube y en ese canal de YouTube, por ejemplo, hay algunos de los videos de estudiantes argentinos que participaron de este concurso. Hay estudiantes de Ushuaia y estudiantes de la provincia de Santa Fe que participaron de este concurso, donde la consigna era elaborar un video de alrededor de un minuto explicando por qué era necesario conocer a los vecinos, como dice el concurso de las Islas Falkland. La condición era participación activa en redes sociales y claramente en ningún momento, en ninguna instancia de ese video para concursar, ahí vemos la imagen de la BritCham, la Cámara Argentina, que es interesante, hago un paréntesis, si ustedes después se fijan quiénes son todos los socios o qué tipo de eventos, por ejemplo, auspicia la Cámara Argentina, la Cámara Británica de Comercio en la Argentina. Entonces se ha realizado un trabajo a partir de la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que ha tenido como objetivo permear nada menos que en la educación, en el sistema de educación de la República Argentina. Mientras, en contrapartida, e independientemente de cuáles fuesen sus filiaciones partidarias, la política argentina prácticamente no se ha manifestado en contra de eso. Por el contrario, hasta en algunas situaciones se ha promovido ese tipo de prácticas o se ha auspiciado ese tipo de prácticas. Entonces, fíjense ustedes cómo tenemos en el caso del Reino Unido, y digo, esta es una cuestión, así vemos el canal de YouTube, incluso para ver entre los videos algunas caras conocidas de uno y otro espacio político de la República Argentina, que esto también da para un debate quizás mucho más extenso, ¿no? Y que no entraría dentro de la dinámica del día de hoy. Pero fíjense ustedes qué interesante la coherencia que el Reino Unido, como actor que busca consolidar su presencia en la Antártida, genera los mecanismos a través de su embajada británica con los vínculos necesarios a nivel comercial de la Cámara de Comercio Británica en la Argentina, entra en contacto con universidades de la República Argentina e invita a estudiantes de universidades argentinas a, desde el vamos, por lo menos, desconocer el nombre de nuestras usurpadas Islas Malvinas y cambiarlo por Islas Falklands. A partir de allí, las condiciones para concursar básicamente eran hablar de cómo se motivaría el vínculo y la vecindad entre los isleños y los argentinos del continente. Pero fíjense ustedes que todas estas acciones tuvieron su correlato en las redes sociales. En redes sociales en las que desde el vamos el Reino Unido, por ejemplo, si nos referimos al British Antarctic Survey, a la Embajada Británica, la Embajada del Reino Unido en la Argentina, con más de 50.000 seguidores también, son todas redes sociales con capacidad de impacto, con capacidad de llegada, y donde desde el vamos hay un equipo de imagen, hay un equipo de sostenimiento de esas redes sociales que trabajan de manera, este es en el caso de Instagram, la Embajada Británica en Argentina, 44.000 seguidores, y trabajan de manera activa, de manera cotidiana, ¿verdad? Entonces digo, el principal desafío que hay que detectar, y ahora vamos a meternos un poco más en profundidad, y después también quiero leer un comentario que nos habían hecho e ir atendiendo algunas de las dudas o de los aportes que puedan ir surgiendo, que la idea es que sea algo ameno y una charla.
Pero digo, antes de adentrarnos en lo que es las redes sociales como forma de articularse con el poder político, es importante entender que tal vez uno de los desafíos más grandes que va a tener la República Argentina para principalmente, repito, las usinas de conocimiento, los institutos, ya sean institutos de formación o institutos que tradicionalmente pertenecían al ámbito académico, donde un conjunto de intelectuales se reunían de a 10, 15, 20, 30 personas, y solamente quedaba el contenido dentro de esas cuatro paredes, con esos largos debates intelectuales que muchas veces nos gustan, pero que no generan el impacto práctico necesario que requiere al menos este tipo de causas, que requiere al menos este tipo de urgencias que tiene la República Argentina. Que por cierto, si miramos el entorno y la situación geopolítica o la situación global actual, es una situación bastante compleja. Entonces digo, esto es algo perentorio. Con lo cual, el desafío que hay para todos aquellos que integramos usinas de conocimiento vinculadas a la cuestión estratégica de Malvinas y la Antártida, es lograr articularnos de la manera necesaria para que lleguemos a jóvenes, a adultos, a todo tipo de franja social de la República Argentina, sin establecer barreras ni condicionantes que tal vez antes existían, porque lógicamente en las primeras usinas de conocimiento que se daban en los ámbitos académicos duros, la condición era una formación académica primigenia, lógicamente, querías participar del el círculo de sofistas de la antigua Grecia, bueno, debía ser necesariamente un sofista. Hoy en día, cuando el argentino de a pie, en tanto la Argentina como sistema representativo republicano federal, ejerce su voto para tratar de cambiar la realidad, ya sea en un plebiscito, ya sea en una elección política, del tipo que fuera, ese argentino se nutre de todo lo que recibe por medio de los medios que lo rodean y a los que consultan. Tenemos que lograr que desde las usinas de construcción de pensamiento estratégico podamos abarcar a todos los argentinos. Primero explicándole al argentino que es parte del sistema de defensa nacional, explicándole la medida en la que este tipo de situaciones lo pueden afectar como ciudadano en sus derechos y en su economía. Pero sobre todo debemos incluirlo al debate. Ustedes dirán, bueno, es imposible que se hagan encuentros de 200.000 personas donde todos deseen participar. Bueno, acá entran las redes sociales. Las redes sociales son precisamente el invento que permite articular un buen mensaje con el instrumento idóneo para llegar a las masas. Así que el debate se vaya produciendo en vivo y en directo en los comentarios y en las reacciones. Ese es el desafío. Salir un poco de los esquemas tradicionales y pasar a esquemas que en todo caso, cual mayéutica original socrática, inviten al argentino a hacerse preguntas que lo lleven a dilucidar por qué este mapa que está acá detrás es importante para su economía y la de sus hijos, por qué la zona económica y el mar que circunda a las Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son trascendentales para el sostén y la procesión a la Antártida. Bueno, si nosotros no logramos utilizar las redes como mecanismo moderno de comunicación directa, como mecanismo que goza de inmediatez, como mecanismo que no requiere de filtros, porque básicamente las redes sociales garantizan hoy el contacto directo entre la fuente y el lector, ¿no? Esto es como el debate en 1517, el intermediario entre Cristo y el hombre y el sacerdocio universal y la libre interpretación del Evangelio. Bueno, acá hay una discusión similar para la cual se vino a subsanar por medio de las redes sociales. Y acá quiero pasar al bloque, pero antes de eso voy a leer un comentario que alguien nos había dejado, al bloque donde vamos a comentar cómo las redes sociales mutaron precisamente a esta instancia en la que son también instrumentos del poder. Permítanme leer acá un comentario. José Francisco, entiendo que nos deja un comentario. Hay mucho material que enseña la Antártida relacionada con el terraplanismo, la tierra hueca, los extraterrestres, antiguas bases nazis o civilizaciones perdidas. No es una forma de desinformar, veo que genera la idea de tierra incógnita, desviar la atención sobre la soberanía, por ejemplo, de nuestro país. Totalmente, José. Coincido 100%. En buena medida te adelantaste a algo que vamos a comentar ahora y que yo les decía recién, cuando nosotros vemos de manera esquemática las fases, perdón, ¿alguien tiene hasta acá alguna pregunta, algún aporte? Así lo hacemos más dinámico y antes de adentrarnos específicamente
en lo que es el momento en que las redes sociales se convierten ya en un instrumento de poder y donde les adelanto que en el caso de la Argentina hemos sentado ya un precedente mundial, por cierto. No sé si alguno tiene alguna pregunta, aporte, consulta. Me imagino que todos tienen redes sociales, o la gran mayoría, por lo menos. Bueno, Quizás vamos. no la tienen, pero seguro que son seguidores. O sea, muchas veces las personas no tienen, o capaz que tienen el usuario, no publican nada, pero sí están leyendo. Y creo que como medio de comunicación, como vos bien lo dijiste, un medio de comunicación moderno, muchas veces ya estamos viendo más información o valiosa o la que nos interesa en las redes sociales que en los canales públicos de transmisión de televisión, por ejemplo, o de radio, ¿no? Que Ujú. siempre te repiten lo mismo o por ahí información o de alguna manera sesgada, ¿no? Con alguna suerte de orientación política, va más allá del político de turno, ¿no? Totalmente, Ricardo. Bueno, acá tenés, por ejemplo, el caso de José Miguel Solís. Comenta, en mi caso, en X, cuando uno nombra las Islas Malvinas, aparecen ocasionalmente bots comentando de por qué las islas son británicas. Exacto. Bueno, esto tiene, agradezco porque están en sintonía los comentarios con lo que vamos a abordar en esta segunda parte. Y esto tiene que ver con el cambio estructural o de la esencia del sustrato original que tenían las redes sociales. Como decíamos antes, entre el año 2004, que nace Facebook, seguido en el año 2006 por Twitter, seguido en el año 2009 por Instagram, y después todas las que devinieron hasta la actualidad, que ya es, hay un sinfín, digamos, de instrumentos en las redes sociales. Pero inicialmente fueron ese contacto uno a uno, búsqueda de personas, búsqueda de contacto con nuevas personas, búsqueda de contactos con viejos conocidos que habíamos perdido por el tiempo, por la separación geográfica. Dijimos antes también que entre los 2010, 2000, fines de la década del 2010, se empiezan a consolidar las redes sociales también como un instrumento de medio de comunicación, en el cual los medios tradicionales buscan generar un apartado al comienzo. Hoy en día les diría que hasta incluso es común y frecuente, por cierto, ver tradicionales medios de comunicación que publican noticias tendenciosas, o por lo menos con imágenes que uno diría, bueno, fácilmente se identifican con formas de comunicación amarillistas o sensacionalistas. Y hoy en día son de uso común de La Nación, de Clarín, cuando mencionan es una situación política escandalosa. Hoy se parte del escándalo para después derivar tal vez al análisis, ¿no? Cuando vos comprabas el diario en papel, leías el análisis. Al final, en uno o dos párrafos, tal vez, ciertas derivaciones hilarantes o escandalosas vinculadas al político de turno. Hoy en día, vende la imagen en un extremo tal que los medios de comunicación tradicionales, como saben que van a ganar más réplicas y visualizaciones a partir de una imagen, comentan la imagen, debajo en comentarios el link, que eso es otro tip si se quiere para todos quienes deseen difundir material sobre la Antártida o Malvinas. Siempre es bueno, ¿no? No llenar de links una publicación, sino tal vez relegarla a comentarios a los links y darle protagonismo a las imágenes, al contenido gráfico. Bueno, después de esa etapa, entre los 2010, 2013 y fines de la década del 2000, donde ya los medios de comunicación además empiezan a encontrar la forma de pagar publicidad en las redes sociales, luego de que Mark Zuckerberg paga $1.000 millones, compra Instagram en el año 2012, mientras Facebook decaía porque Facebook se perfilaba ya, imagínense, 10 años después de que algunos que éramos adolescentes en el 2004 habíamos abierto nuestras primeras cuentas de Facebook, ya es cierto que mucha gente no quería estar en la misma red social, los jóvenes, en la que estaban sus padres. Entonces empieza el auge de Instagram. Y así se produce la compra. Zuckerberg, visionario, dice, bueno, voy a adquirir Instagram para tratar de potenciar con los 29 millones de perfiles que tenía miembros Instagram en el año 2012. Dice, bueno, voy a tratar de repuntar Facebook. Un año después, Instagram tenía 100 millones de seguidores.
obviamente apuntar a Facebook y hoy en día es su gran pilar, digamos, ¿no? Si hoy uno tiene que hacer una especie de estratificación dentro de las redes sociales, podemos decir que Instagram es la red social más enfocada en la imagen, por eso es que también hay una cantidad limitada de caracteres para el texto que puede acompañar a las imágenes. Facebook es la red social, a mi gusto al menos, más allá de mi gusto, digo, en la práctica común, la más institucional, si se quiere, ¿verdad? Porque no tenés limitación en cuanto a texto, porque podés llegar de la misma forma que con Instagram a cualquier tipo de público. Si lanzás una campaña publicitaria como las que a veces lanzamos desde Malvinas en la Mira o Defensur, con cada nuevo lanzamiento cada mes, podés segmentar el tipo de público. Facebook en ese sentido te permite segmentar, por ejemplo, en base a la persona y a sus intereses o a la zona geográfica del país en que vos quieras que tu artículo o tu producción se pueda leer. Y sí, por eso decimos, es más institucional, es una red social un poco más moderada en cuanto a malas formas, en cuanto a la desinformación. Todavía tiene ciertas barreras o limitaciones que evitan cierto nivel, y repito, en forma limitada y en cierta medida, eh, para evitar la difusión de información falsa, de spam, bueno, en definitiva, campañas de desinformación. Y así entra el caso de X, la ex Twitter, que es todo lo contrario a lo anterior. O sea, se darán cuenta ustedes en el tipo de liderazgo corporativo que se ejerce en el caso de X respecto de lo que es Meta con Facebook, con Instagram, con WhatsApp también, ¿no? Como una red social de conexión. A partir de este tercer punto, donde ya asimilamos que las redes sociales se han convertido también en un medio de comunicación que desafía incluso a los medios de comunicación tradicionales, ocurre algo muy interesante y muy curioso y que va a terminar repercutiendo, por supuesto, en todos los actores que deseen generar contenido en perjuicio de, ¿no? Porque hasta ahora el contenido que se generaba era en favor de ello, que generó contenido para, bueno, en Facebook, Instagram inicialmente, era presumir, era mostrar esa falsa sensación de felicidad total, completa, permanente todo el tiempo, ¿no? Era mostrarnos y establecer un contacto persona a persona en la distancia con otros seres queridos o conocidos o con personas nuevas. Bueno, a partir de esta instancia que estamos comentando, fines de la década del 2010, ya las redes sociales adquieren tanto poder y tanta masividad que se empieza a dar la posibilidad para algunos actores de utilizarlas en contra de, es decir, en contra de actores con los que se disputan, en contra de un rival, en contra de tu contrario. Y por supuesto que eso se traslada a la política. Y a partir de ahí se produce una situación hilarante por momentos en estas grandes corporaciones que terminan aglutinando las redes sociales existentes, que es el uso de las redes sociales para campañas de desprestigio. Recién comentaba uno de los asistentes el uso de los bots. Empieza el uso de las malas prácticas y empieza la sistematización del uso de las malas prácticas. Recién uno de los asistentes que comentaba nos decía que cuando publica en X, por ejemplo, sobre el tema Malvinas, aparecen un montón de cuentas bots, ahora vamos a comentar para el resto que son los bots, hablando de los supuestos derechos británicos. Bueno, ese fue uno de los grandes desafíos de X. Y para hablar de X, o lo que sería Twitter en su momento, hay que situarnos en el momento, en el año 2022, que para mí se produce un quiebre fundamental en el uso político y en el uso del poder que se le da a las redes sociales, y por qué es tan importante que hagamos nosotros un uso eficiente de las mismas. En el año 2022, un señor llamado Elon Musk, dueño de Tesla, dueño de SpaceX, decide adquirir lo que hasta ese entonces era Twitter. En una especie de jugada de compro o no compro, desvalorizo las acciones de Twitter para después adquirirlas a otro precio. Twitter en ese momento llega casi a una pelea, una pugna legal con abogados muy costosos de ambas partes. Y finalmente Elon Musk termina comprando Twitter por la módica suma de 44.000 millones de dólares. Recuerden ustedes que decíamos cuando Facebook compra Instagram por 1.000 millones. Bueno, estamos hablando de 44.000 millones de dólares. El gran cambio que según Elon Musk estaba llamado él a hacer e implementar en el caso de Twitter, era que Twitter hasta ese momento tenía mecanismos que eran extremadamente regulatorios del tipo de contenido que se presentaba en esa red social. Em,
Entonces, lo que se propone Elon Musk es desregular, acá empieza a aparecer, fíjense palabras que, bueno, hoy las usamos, son de uso común también en la política, pero hablaba de una desregulación del control en las redes sociales. Y fíjense ustedes lo trascendental que ha sido esa desregulación que implementó Elon Musk en X, que hoy en día X es tal vez la red social más polémica, porque no solo se ha constituido en un factor de poder, porque hoy en día, les comento, es un uso común y habitual que hay empresarios, pueden haber funcionarios de la política, de uno u otro signo político, que si quieren promoverse en redes sociales pagan y vos hoy de manera voluntaria podés comprar granjas de bots o pagar la labor de trolls. Los bots son una especie de, vamos a decirlo de una manera muy básica para que se comprenda, mecanismos autónomos, robots digitales que ciertas personas o actores han creado y que de a miles, y les estoy hablando realmente no de a cientos, en cantidades que van de miles de bots, son el equivalente a un actor, a un seguidor, a una persona. Pero en realidad detrás de esa cuenta no hay una persona, sino que hay una idea, hay una cosa digital que está cooptada por alguien que las maneja de manera autónoma. Esas granjas de bots, que son personas artificiales, no tienen personas físicas reales detrás, se utilizan, se pagan y se ponen a disposición del que ponga el dinero necesario para hacer que 10.000, 15.000 o 30.000 bots lancen, por ejemplo, una campaña de desprestigio en contra de alguien. O como decía uno de los asistentes recién, para que esos bots cuestionen las posiciones de los derechos originales que tiene la República Argentina. Ustedes dirán, ¿va a gastar el Reino Unido en este tipo de tarea, en este tipo de labor? No les quepa la menor duda. El caso de los trolls es otro caso, que son cuentas creadas por personas físicas que trabajan de manera coordinada para difundir rumores, para inventar situaciones o simplemente para difundir una noticia que es real y convertirla en una tendencia a nivel mundial. ¿Por qué les decía que esta forma de hacer, de trabajar con las redes sociales sentó un precedente importante? Bueno, porque en definitiva hubo durante muchos años una especie de subestimación, y con esto voy pasando al cierre para las preguntas o las dudas. Hubo durante muchos años una subestimación importante del rol que tenían las redes sociales dentro del ámbito estratégico de la República Argentina. Hoy en día, felizmente, uno puede entrar a Facebook, a Instagram, a Twitter o a X y vamos a encontrarnos con que entidades oficiales de las Fuerzas Armadas, de las instituciones castrenses, de las bases aéreas, de las guarniciones del ejército, eh, tienen sus propias redes sociales. Por supuesto que restringidas al marco de acción que las instituciones castrenses le permiten. Obviamente no vamos a esperar que una página de Facebook o de Instagram de una brigada del ejército o de una brigada aérea tenga expresiones de tipo político partidaria. Pero sí es bueno y es sano que se muestren a la sociedad y que generen mecanismos de participación con la sociedad. Porque, reitero, durante muchos años hubo una suerte de prejuicio sobre que las redes sociales, al no ser un elemento tradicional o formal de la comunicación, tampoco eran un ámbito académico válido ni legítimo. Hoy en día las redes sociales ponen presidentes, por ejemplo. Si uno analiza, y esto, repito, no se va a interpretar como juicios de valor en términos políticos partidarios en favor de uno o de otro, sino simplemente un análisis descriptivo de la realidad. En el caso del presidente Milei, observamos que para el año 2023, para el año 2020, el rol, si ustedes googlean y van a las noticias, a los videos del año 2020, el rol que se veía del actual presidente era el rol de una persona comentando en los paneles, una persona a la que la llevaban al límite de sus reacciones. ¿Por qué? Porque a ese tipo de contenido televisivo vendía, les servía. Ahora, ustedes dirán, ¿cómo en 3 años se logró construir una personalidad presidenciable? Repito, sin juicios de valor, sino cómo lográs tomar un objeto, un ente, y le das la entidad presidenciable para instalar que efectivamente puede ser el jefe del Estado. Bueno, eso fueron las redes sociales. Y uno analiza cómo en 3 años la curva de los efectos de las redes sociales, tomando como base una persona que era panelista
como economista, ¿verdad?, de distintos programas de televisión, y creció vertiginosamente por un trabajo formidable que se hizo en las redes sociales y especialmente, adivinen en cuál, en la red social más desregulada, en la red social que no mide ni separa ni discrimina lo que es real de lo que es mentira. En la red social que hoy, por ejemplo, desarrolló un motor de búsqueda, un motor de inteligencia artificial, que es Grok, la inteligencia artificial de X, y con la que se genera muchas veces contenido que se vende, sobre todo en época electoral, como contenido original, porque se ha llegado a un momento, y esta es la cuarta fase de lo que les quería comentar al inicio, cuando pasamos de las redes sociales a instrumento del poder, donde se puede, donde se puede mercerizar, donde se puede intercambiar bots, trolls, establecer hashtags, tendencias, delimitar la temática de la que quiero que cierto sector de los argentinos hablen, pasamos a esa cuarta fase en la cual las redes sociales, en conjunción con la inteligencia artificial, ya han dejado de ser solamente un medio de comunicación, ya han dejado de ser solamente un instrumento que puede estar a disposición del poder, y ahora son además un elemento que crea realidades paralelas. Este es el peligro y al mismo tiempo el milagro de las redes sociales. Se ha llegado a un nivel de conjunción tal donde ya es muy difícil o cada vez es más difícil discernir cuánto de lo que vemos es real y cuánto, perdón, cuánto es artificial. En el medio, gran parte de los actores que hoy son opuestos a la República Argentina y a sus intereses estratégicos hacen uso de este tipo de instrumentos. No podemos quedarnos atrás, no podemos limitarnos solamente a los ámbitos tradicionales académicos y debemos propender a la generación de instrumentos que nos permitan articularnos con ese lector argentino, con ese público final, que después toma iniciativas, que después vota, que después propone ideas. Este tipo de iniciativas van a lograr calan hondo en la sociedad cuando logramos que fermenten de abajo hacia arriba. La política, como ocurre siempre a lo largo de la tradición política argentina, va a tomar aquellos elementos que hayan logrado el suficiente sustrato dentro de la base social. Y cuando hagan el suficiente ruido dentro de ese sustrato, van a ser tomados por el estrato político. Ello atañe a la Antártida, ello atañe a las Islas Malvinas, eso implica hablar de los acuerdos de Madrid, eso implica hablar de las amenazas a la República Argentina, eso implica debatir sobre el sistema de defensa nacional y cómo todos, en mayor o menor medida desde nuestro lugar y como parte de ese sistema de defensa nacional, tenemos la responsabilidad de sentar iniciativas, de discutir esto, de contraponer también al trabajo activo que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte lleva adelante en las redes sociales en desmedro de la educación en la República Argentina, en favor de sus intereses de usurpación, en favor de consolidar la usurpación sobre las Islas Malvinas y Georgia del Sur y, por supuesto, cercenar los derechos de la República Argentina en el sector antártico. Si no entendemos que somos todos parte de esa problemática y que las redes sociales hoy son el canal para debatir esto y para sentar precedente. Hoy, en definitiva, pierde el que se queda en el ámbito tradicional académico de las cuatro paredes. Gana el que logra poner un presidente a través de las redes sociales, gana el que difunde una compra militar a través de las redes sociales, gana incluso a nuestro pesar el que establece un rumor en las redes sociales en pos de su beneficio, pero ganamos también aquellos que con la evidencia, que con el conocimiento, que con la sinergia, logramos levantar la voz y generar una interacción permanente en esos nuevos canales de comunicación. Eh, de mi parte, a grandes rasgos, fue eso la charla, intentar comentar un poco la experiencia que hemos registrado a lo largo de nuestra propia experiencia en Malvinas en la Mira Defensur y desde ya, Ricardo, que a partir de este momento quedó a disposición para preguntas, aportes, inquietudes. Creo que me he extendido un poco incluso en el tiempo. No, excelente, excelente, muy bueno, muy buena data y obviamente es necesario para todo argentino de a pie, como bien lo expresaste varias veces, animarse a este combate, ¿no? A esta defensa, al menos en las redes sociales y bueno.
Dejamos abierto ahí algún comentario, consulta que quiera el público hacer. Leira nos dice que ella tiene un pequeño canal sobre Patagonia, sobre la historia de Patagonia en YouTube. Así que ahí hay un aporte también que hay que fomentar, ¿no? Buenísimo, sí, en ese sentido es vital empujar entre todos, ¿no? A nosotros nos pasó en el caso de nuestro canal comenzar con 100, 200 seguidores, me acuerdo, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿qué son seguidores? Pero cuando en definitiva vas viendo los puntos de impacto que en distintas partes del país generás por medio del contenido, por medio de la interacción, realmente es satisfactorio. A nosotros nos ocurre a veces que publicamos algo y llega un mensaje de alguien del Ministerio de Defensa y dice, eso fue así, pero digamos que fue de otra manera, o llega un mensaje de alguna autoridad militar y dice, y esto es complejo para publicarlo, todo lo cual da la pauta de que hay un conocimiento de lo que hacemos y que lo hacemos con mucha humildad, por cierto, y con mucha conciencia patriótica. Cuando empezamos con la revista Defensur, como algo, como un paréntesis que les cuento, muchos nos decían, bueno, pero si ustedes no tienen el apoyo de ciertos fondos extranjeros, ciertos auspiciantes o ciertos actores, no van a poder crecer. Otros nos decían, bueno, no, pero tenés que pasar sí o sí a una versión que de entrada sea en papel, o tenés que hablar de tal o cual forma, ¿no? Y gracias a Dios, con un equipo pujante, con un equipo con mucho compromiso, hemos logrado demostrar cómo una vez más un medio no tradicional genera como usina de pensamiento compuesta estrictamente por argentinos que simplemente creamos una plataforma. Yo insisto con esto, Defensur, Malvinas en la Mira, simplemente es una plataforma que hemos creado para que otros argentinos que llevan años investigando la cuestión antártica, que llevan años trabajando desde las Fuerzas Armadas, em, eh, puedan encontrar el espacio. Ahí leo Francisco Marañón que nos dice que muy buena exposición, creo que hay que crear canales para la difusión de estos temas, aunque no es fácil. Totalmente cierto, Francisco, por eso es que se trata de una sinergia. Cuando tu principal auspiciante es el lector y es el ciudadano de a pie que elige leerte o no leerte, creerte o no creerte, pero que también entiende que a partir de tu medio tiene una instancia de participación, ahí podés prescindir de otros actores que de otra forma te condicionan. En nuestro caso, nos llegó de hecho hace poco una interesante propuesta de sponsoreo por parte de fuerzas especiales de una nación extranjera vinculada a defensa y seguridad. Y cuando uno ve cifras o cuando resulta tal vez atractivo, porque en definitiva son cosas que impulsan, que distinguen, que reconocen, por supuesto, y que prestigian al medio. Es decir, bueno, hay gente de afuera del país interesada en aportar al crecimiento de este tipo de medios. Tuvimos que sentarnos y decir no. No porque no seríamos coherentes con lo que defendemos, que es una causa donde hay una usurpación militar de una provincia argentina, donde hay una amenaza hacia nuestra reclamación antártica, donde aceptar incluso cierto tipo de fondeo internacional para este tipo de trabajos implica también una bajada de línea que nosotros por lo menos no estamos dispuestos a aceptar. El camino más fácil sería decir, bueno, sí, cómo no. ¿Quién no quiere el auspicio o el sponsoreo? Pero coincido con lo que dice también José Miguel Solís. El primer paso es difundir esto en las redes sociales, es generar la sinergia entre todos. eh, Esa es la participación ciudadana más genuina que se puede dar, por cierto, ¿no? En otro momento, en otra época, tal vez había que esperar al momento de las urnas o a la Asamblea Popular del barrio, si los hay, o en la antigua Grecia, ir al ágora y en el ágora hablar de estas cuestiones. Bueno, y en definitiva, las redes sociales son un ámbito que permiten una expresión genuina de uno u otro color, de una u otra ideología, pero que en definitiva, cuando hablamos, creo, de los intereses estratégicos de la República Argentina, de Malvinas, de la Antártida, de la defensa, del sistema de defensa nacional, en general, los argentinos estamos muy de acuerdo en cuál es el agresor y qué es lo que ese agresor está amenazando. Y si no conocemos eso, bueno, la primer labor que todos en nuestras distintas usinas de pensamiento debemos llevar adelante es hacerle saber al argentino, al vecino, al amigo, al docente,
que es parte del sistema de defensa nacional, que integra los mecanismos para la defensa de la nación, que, que no va a ser fácil permear en el resto de las capas sociales, a menos de que tal vez algunos estratos políticos fácilmente permiten esa permeabilización. Creo que el desafío más grande es entender que somos parte. Normalmente cuando los argentinos hablamos, y esto es una especie de mea culpa, decimos, no, la clase política, el político este, el político tal cual, em, y a veces no nos incluimos, y somos parte. Y la política no es más que la expresión de lo que en buena medida somos como pueblo. Bueno, la política se exigirá en materia de nuestros intereses estratégicos en la medida en que nosotros le exijamos a la política, no solamente cada 4 años o cada 2 años o en elecciones intermedias, en la medida en que pongamos sobre la mesa este tipo de temáticas. Porque, por cierto, los británicos saben muy bien cómo hacerlo. Y no nos olvidemos que cuando los británicos, a través de la Cámara Británica de Comercio, a través de la Embajada del Reino Unido en la Argentina, a través del British Antarctic Survey, a partir de sus redes sociales, todo lo que despliega el Reino Unido en la Argentina lo hace con manos argentinas. ¿No? Y esta es la otra cara triste de la situación. No habría permeabilización del Reino Unido en la Argentina a través de sus redes sociales o de sus entidades de fomento, que esa es otra trampa en la que caemos. Dejarnos financiar y generar mayor dependencia de parte del Reino Unido. Bueno, todo eso no existiría si no hubiese argentinos que lamentablemente están dispuestos a aceptar ese tipo de contribuciones, ¿verdad? Creo que ese es el desafío, coincido con los que decían recién, apoyarnos entre todos. De mi parte, si me permitís, Ricardo, también me gustaría hacerles extensivo a todos los miembros, a todos los quienes han participado en esta tarde. También quería mostrárselos a partir de la procesión que lamento no haber podido proyectar las placas que tenía previstas, pero si te parece, Ricardo, aquellos que estén interesados en conocer un poco más del trabajo que hacemos, estamos dispuestos a entregarles de manera totalmente gratuita, por supuesto sin ningún tipo de costo, nuestra edición digital de Defensur del mes de febrero. Yo te la haré llegar, Ricardo, y en tal caso cualquiera, si estás de acuerdo que desee adquirirla, él se las podrá reenviar. Nuestra edición de Defensur del mes de febrero, la edición 7, se titula El pie británico en la Antártida, y entre otros muy interesantes reportajes, algunos que mismo hemos hecho aquí en Ushuaia. Hay una nota muy interesante con el coronel mayor Lautaro Jiménez Corbalán, expedicionario del Desierto Blanco, estuvo muchos años en la Antártida, una gran experiencia, un gran testimonio sobre la pugna antártica que se da aquí cerca, nomás de donde les estoy hablando, unos 900 a unos 1000 kilómetros para el sur, y, y que me parece que puede sumar realmente, además que el coronel mayor Lautaro Jiménez Corbalán, como veterano de la Guerra de Malvinas, una gran experiencia en gestión y conducción. Así que, Ricardo, te lo enviaré y el que desee esta edición especial de Defensur, titulada El pie británico en la Antártida, será un placer para nosotros poder entregárselos de manera gratuita. Se envía directamente por WhatsApp y así podrán leer este tema. Exacto, exacto. Bueno, muchísimas gracias, Eric. Con gusto lo compartimos y obviamente el contacto tuyo por si alguno desea seguir adquiriendo la revista digital. Como ya hemos compartido, están invitados a suscribirse al canal ahí en Facebook, de manera de darle me gusta, estar leyendo ahí todo el contenido muy valioso que hace Eric y su equipo de toda la cuestión geopolítica, geoestratégica de nuestros territorios, ¿sí? Así que bienvenido sea y obviamente agradecerles a todos, estamos llegando ya al final y nuevamente invitarlos al lunes próximo a compartir un ratito más, aprovechando la gentileza de Eric, que nos puedes adelantar de qué trataríamos el lunes, Eric. Sí, creo que el lunes me parece que si alguno de los participantes que estuvieron hoy tienen dudas o algún tipo de aporte sobre esto, veo ahí que están llegando algunos comentarios, así que los agradezco. Ahora después voy a ver si los puedo revisar, así que agradecerles en primera instancia. Y me parece, si estás de acuerdo, Ricardo, que el lunes que viene podríamos iniciar con algún tipo de consultas o aportes de los que hoy por una cuestión lógica de tiempo no podríamos llegar a abarcar sobre esta temática, y pasar un poco a lo que es la campaña en redes sociales sobre el sistema de defensa nacional. Me parece que es una temática interesantísima. Estamos en una época en la que la Argentina está incorporando algunos sistemas de armas. Por otra parte, también tenemos un grave déficit
muchas áreas de la defensa. Así que sin entrar necesariamente en cuestiones político-partidarias, me parece que se puede hacer un interesante análisis de lo que circula en las redes sociales. Repito, ¿no? Siempre desde este abordaje que es donde creo que puedo contribuir, más allá de lo que es a nivel editorial, Malvinas en la Mira y Defensor, pero me parece que es una lectura sumamente importante que entre todos podamos conversar de cuánto de lo que ocurre con el quehacer del sistema de defensa nacional se está reflejando hoy realmente en las redes sociales, qué falta, qué está sobredimensionado, porque también hay de esas aristas. Así que me parece que sería una buena oportunidad para que la semana que viene podamos arrancar con alguna inquietud que haya quedado a partir de lo que conversamos hoy y emprender de partir un poco sobre lo que es el sistema de defensa nacional y sus distintos abordajes en redes sociales. Perfecto, perfecto. Gran momento también va a ser para compartir. Bueno, los saludos están llegando. Felicitaciones por tu trabajo, obviamente, y al equipo, ¿sí? Alejandro también nos aporta que habría que convocar a los centros de veteranos que se unan en en la causa antártica, ¿no? Creo que no están separados una de otra, ¿no? Tanto la causa Malvina, la gesta de Malvina de por sí y por eso lo generamos en este espacio, ¿no? Un breve curso sobre Antártida, porque creemos que era importantísimo y tiene estrecha relación. El Reino Unido así lo marca también, ¿no? Como enemigo usurpador. El interés está más allá de nuestras islas, directamente al sector antártico, ¿no? Así que bueno, espero verlos a todos y que convoquen a otros, ¿sí? Más allá de los aportes y demás, esto es bueno para compartir entre muchos, así que invitarlos a participar, a compartir las invitaciones que hacemos ahí por el grupito de WhatsApp que va creciendo, a Dios gracias. Esto también tenía como parte de un breve testimonio. Yo arranqué, Eric, con poquita gente y el solicitarles se animen a invitar a otros, se desbandó. Lo que eran 20 o 30 personas que imaginaba, llegaron ahora más de 300 en un grupo. Y bueno, ahí vamos y salen los mismos aportes y contactos y tal, como llegué a ti por Jiménez Corbalán. Así que tanto el valioso contacto que me dio, las buenas referencias y tal, da gusto encontrar argentinos como él y como vos también, Eric, que están haciendo patria desde lo suyo y desde la vocación y el servicio que cada uno tiene, ¿no? Su profesión, su expertise. Así que bienvenido sea, que nos veamos el lunes que viene. Muchísimas gracias a todos por participar. Eric, un abrazo grande y nos vemos el lunes, Dios mediante. Cómo no, Ricardo, ha sido un gran placer, un honor para mí la oportunidad de poder compartir esta exposición con vos, con todos ustedes. Gracias a todos los que estuvieron allí, a los que envían los saludos y los comentarios acá que estoy viendo en el chat. Así que, así que bueno, va a ser un placer poder seguir conversando de estos temas que, como siempre digo, ¿no? Hacen al interés estratégico de todos los argentinos y esa es la responsabilidad, ¿no? Hacerlo llegar de una forma o de otra a todos los argentinos para sentirnos parte, que en definitiva es lo que somos. Así que honrado, un gran placer y un gran saludo. Hasta la próxima.